estar otra vez aquí reunidos de forma tecnológica. El día de hoy, pues, siguiendo el tema que habíamos planificado de los longitudinales, tenemos como invitado al doctor Jimmy Cabal, que más tardecito, ahorita en un momento se los van a presentar. Em, y antes que nada, pues, primero, darle las gracias, ¿verdad?, por estar acá. Entonces vamos a arrancar con un pequeño corte comercial. Este tema es bien importante, sobre todo considero que para los R1, ¿verdad?, que recién están entrando, digamos, en su residencia y es su primer año. Le puse como título a esta pequeña presentación, ¿verdad? No me va a tardar más de 5 o 10 minutos. Tecnologías para medición del CO2. ¿Verdad? Nosotros como distribuidores, ¿verdad?, de equipos médicos, para nosotros es bien importante dar a conocer las diferentes tecnologías que hay en el mercado, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un pequeño overview de lo que hay básicamente en Guatemala y lo que ustedes se pueden encontrar de tecnologías cuando salgan a la calle, ¿verdad? Porque ahí en distintos hospitales se manejan diferentes tecnologías, ¿verdad? Todas, pues al final sirven para medir el CO2 exhalado. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Pues, ¿qué métodos existen? ¿Verdad? Hemos visto que para medir el CO2 lo podemos hacer de distintas formas. Uno, ¿verdad? Están los gases expirados, ¿verdad? Perdón, los gases arteriales, ¿verdad? Tomar una muestra de la arteria y ver cuánto está el CO2, ¿verdad? Luego está el análisis de los gases expirados, que es básicamente cuando una persona exhala, ver el nivel de CO2 que está ahí, ¿verdad? Este método es distinto al método de los gases arteriales y siempre vamos a tener algún tipo de variación entre sacar gases arteriales y medir con el capnógrafo, ¿verdad? El CO2. Luego también está el método transcutáneo, ¿verdad? Este método realmente en Guatemala no es tan usado, no lo tienen muchos los hospitales, pero también existe. En el tema de análisis de gases expirados podemos encontrar detectores químicos, ¿verdad? Que pues ya es un poco, ya no, al menos yo no he visto tanto que lo utilicen, ¿verdad? Que se coloca algún tipo de sticker en la piel para ver, es como el termómetro que nos pegábamos para ver en la frente, ¿verdad? Y se iba poniendo de distintos colores. Está también ese tipo para medir el CO2 y la absorción de luz infrarroja. Y dentro de este método existe sidestream y mainstream. Entonces, muy rápido vamos a ver, ¿verdad?, cuál es cada uno. Y estos nombres pues son bien técnicos, pero es bien importante que ustedes lo sepan para que puedan diferenciar las distintas tecnologías que se van a encontrar en los hospitales, ¿verdad? Al menos ahorita se van a familiarizar mucho con el hospital de enfermedades, accidentes y el hospital de ginecobstetricia, ¿verdad? Por ejemplo, SideStream se le llama al método donde el CO2 se capta y va a una trampita de agua como esta que está acá, ¿verdad? Entonces, cuando vemos un monitor con una trampita de agua como esta que está acá, es un monitor con tecnología SideStream. Luego tenemos la tecnología mainstream, ¿verdad? Esta tecnología se habla que tiene un cable electrónico que básicamente es como este que está acá, ¿verdad? Entonces vemos que está este pequeño descartable y la diferencia es que la medición se hace directamente en este sensor, ¿verdad? En el otro tipo de tecnología, la medición usualmente se hace adentro del monitor, ¿verdad? Entonces es distinto porque esto tiene una bomba como de succión, que es como cuando nosotros jalamos con una pajilla, ¿verdad? Tiene una bomba ahí que succiona y se lleva todos los gases hasta esta trampita de agua. Aquí se retiene la humedad y ya los gases entran y se hace la medición, ¿verdad? Aquí la diferencia es que se hace directamente en el flujo, por eso es que se llama mainstream, ¿verdad? Es en el flujo principal, ¿verdad? Y básicamente este es el sensor que nosotros vamos a encontrar. Y luego tenemos la tecnología que digamos es la que nosotros tenemos que se llama microstream, ¿verdad? Básicamente es un side stream mejorado, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características?
Pues uno, que ustedes saben que en el espectro, ¿verdad? Hay diferentes longitudes de onda y más o menos el CO2, para captar realmente lo que tiene, el CO2 tiene una longitud de onda de más o menos 4.3 nanómetros. Entonces, eso es bien interesante porque hay que ver las diferentes tecnologías, a qué longitud de onda están midiendo el CO2, ¿verdad? Nuestra tecnología la mide más o menos a 4.3 nanómetros. Luego tenemos esta tecnología que pues es desarrollada por Medtronic, ¿verdad? Que se llama Unijunction, que básicamente lo que hace es que por medio de la misma cánula capta el CO2 y administra oxígeno. Si se dan cuenta, las flechas verdes es el oxígeno y las flechas moradas es el CO2, ¿verdad? Entonces por aquí entra el oxígeno y por aquí sale el CO2 y eso es lo que capta esta cánula y se hace la medición en el monitor. Eh, Luego, ¿verdad? Otra de las características es que toma muestra a 50 mililitros por minuto, ¿verdad? Lo que la hace que sea muy efectiva para neonatos, ¿verdad? Por el flujo que tienen ellos. Eh, y ahorita en accidentes, pues acabamos de entregar estas líneas, ¿verdad? Que tienen un doble filtro, ¿verdad? Esto es bien interesante porque lo que hace es que este filtro está hecho de un material que se llama Nafion, que básicamente lo que hace es expulsar esa humedad al medio ambiente y por eso es que nuestras líneas, si se conectan directamente a los equipos, a los capnógrafos nuestros, pues no necesitan trampa de agua. Si se adaptan, sí necesitan trampa de agua. Y lo último, ¿verdad? Es que contamos con productos para todo tipo de procedimientos, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta es una línea para paciente entubado neonatal. Entonces tiene este resorte que ven acá, que lo que hace es reducir el espacio muerto, ¿verdad? Para que la medición sea mejor. Tenemos líneas para neonatos no entubados, ¿verdad? Que administran oxígeno, como lo ven acá, y miden el CO2 en la misma línea, ¿verdad? Tenemos esta que, digamos, es una misma línea de paciente entubado, solo que es para adulto, ¿verdad? Este, digamos, la que tiene doble filtro, es la color amarillo. Tenemos la color naranja, que usualmente, por ejemplo, esta está en enfermedades, la tenemos también en accidentes, en gineco también hay, ¿verdad? Que la van a ver. Entonces tiene solo un filtro, ¿verdad? Entonces esta tiene una duración menor en comparación con esta amarilla. Tenemos la de para sedaciones, ¿verdad? Que por ahí había un proyecto para, no sé si al final se irá a realizar, ¿verdad? Para medir el CO2 en sedaciones. Creo que esto es bien interesante, ¿verdad? Monitorizar el CO2 en una sedación, ¿verdad? Cuando el paciente no está entubado, entonces también está esta línea y está la de gastro, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esta línea es bien completa porque incluso tiene la cánula que se utiliza para introducir el endoscopio, ¿verdad? Y así viene toda la línea de capnografía. Y esto es, digamos, parte de lo nuevo que se quiere impulsar, ¿verdad? Que ha venido, digamos, hace un par de años tratándose de medir, ¿verdad? Que se mide el CO2 en las sedaciones, sobre todo en aquellos pacientes obesos, eh, que tienen hipertensos, diabéticos, ¿verdad? Entonces, la idea es poder monitorizar también el CO2 en una sedación, en un ERCP, ¿verdad? En este tipo de procedimientos que a veces son más complejos y más tardados. Y bueno, pues este es el monitor con el que se mide del propio de la tecnología MicroStream, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí va directamente conectado, no necesitamos una trampa de agua. Pues próximamente nosotros vamos a estar comercializando estos monitores de signos vitales que ya vienen con esta tecnología, ¿verdad? Que es MicroStream. Más o menos la idea son marca mediana, ¿verdad? Ese es el nombre y el modelo es el M32, son touch y la verdad es que están bien bonitos. La idea es entregarlos de esta forma, como los ven acá, ¿verdad? Entonces esperamos próximamente podérselos llevar con su canastita y todo, ¿verdad? Para guardarlos. Incluso tiene su agarrador para poderlos movilizar, ¿verdad? Que a veces esto es bien funcional. Bueno, entonces de mi parte, eso era el pequeño, lo que les quería mostrar, ¿verdad? Sobre estos productos. Entonces, le voy a ceder el espacio a Carmen, ¿verdad? Ella nos va a presentar al doctor.
Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos nuestro quinto longitudinal. Entonces, para este tiempo tenemos al doctor Jimmy Cabal. Él es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es anestesiólogo del Hospital General, doctor Juan José Arevalo Bermejo. Tiene una especialidad en docencia universitaria. Actualmente es docente de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Maestría de Anestesiología y es colaborador también con la Maestría de Medicina de Emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, el tiempo es suyo, doctor Cabal. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Que es un gusto saludarlos por esta vía. Pues no tan personal, ¿verdad? Como quisiéramos, pero haciendo lo mejor posible. Buenas tardes. Bueno, ya saludé a nuestros patrocinadores de plataforma del día de hoy. También ya vi que está por ahí la doctora Arreola, mucho gusto, doctora Arreola, la doctora Juárez y la doctora Galvez, que están por ahí. Es un gusto saludarlas, gracias por tomarme en cuenta para este tipo de actividades. Y pues también a ustedes, a cada uno de los residentes que nos acompañan, que creo que con algunos, pues tal vez ya nos vimos en alguna ocasión. Para mí es un gran gusto estar acá con ustedes, apoyando en estas actividades docentes del programa de anestesia del instituto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a platicar el día de hoy. El día de hoy me han invitado para dar una charla sobre capnografía, que es de lo que vamos a hablar. Como yo también soy trabajador del instituto, pues si ustedes son los residentes que están ahí en la línea de batalla a la par de los colegas anestesiólogos de los demás hospitales, yo quisiera empezar mi presentación pues preguntándole primero cómo están ustedes los residentes, bueno, en general, cómo nos sentimos nosotros ante estas situaciones del COVID. Cada uno de ustedes lo vivirán de alguna manera diferente en los hospitales en los que están rotando, y pues definitivamente que cada uno tendrá su propia perspectiva o su propia vivencia de cómo está viviendo la situación esta en la que nos tiene el COVID-19. Me gustaría escucharlos así brevemente. Pues a mí me gusta siempre como establecer una relación con las personas con las que yo trabajo en clases para poder de alguna manera ver, ¿verdad? No me conocen muy bien, yo tampoco mucho los con ustedes, entonces como una actividad rompehielo me gustaría pues escucharlos. ¿Cómo están viviendo ustedes la situación de la emergencia del COVID que actualmente nos tiene encerrados y explorando la tecnología para continuar con las actividades de docencia? Es voluntario y no todos juntos, por favor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Pues fíjese que nosotros por lo menos en accidentes y pues vamos todos los días, aunque la frecuencia de pacientes es bastante similar a antes de lo del COVID, pero sí nos mantiene por lo menos en casa, y sí el tiempo de estar en sala de operación y estar en contacto con pacientes sí ha sido un poco menos, estoy honesto. En la mañana por lo menos hay menos programados que Me tuve antes, que ¿verdad? conectar con mi Sí, internet. abierto bastante. Sí. ¿Alguien más? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen miedo? ¿Están contentos? ¿Están igual? Bueno, si nadie más quiere participar, yo le diría que en lo personal, yo sí tengo bastante miedo, pero es más por el hecho que por mis papás o por mis abuelos, ¿verdad? El estar en contacto con gente a que uno quiere y, por ejemplo, poder tener el riesgo, ¿verdad? De poder eh, llevar la enfermedad a casa, es el miedo con el que creo que vivimos la mayoría. Sí, es cierto. Todos tenemos miedos, pues la verdad es que sí. ¿Alguno de ustedes ha estado ya manejando un paciente con COVID en una intubación, por ejemplo, que los han llamado o un quirófano donde hayan metido a un paciente con COVID?
Yo estuve manejando a un paciente, doctor, pero no fue a una intubación, solo fue una paciente que se descanalizó y estaba en atonía uterina. Entonces llamaron a anestesia. Sí, pues, para canalizar. Positiva. Sí, pero sí estaba sangrando. Llevaba como 2,000 más o menos de pérdidas. Entonces sí. Una de esas famosas catástrofes obstétricas. Sí. ¿Cómo te fue con el equipo? Fue un poco confuso porque al principio cuando la comencé a tratar ella estaba como sospecha nada más. Entonces me dieron una bata, me dieron una careta, guantes y pues con eso fue, obviamente después de que se confirmó que era positiva, unos minutos después de que yo la vi, ya me entraron con trajes, ¿verdad? Híjole, sí, pues, te sentiste expuesto, ¿no? Sí, un poco. Sí, está difícil. ¿Alguien más ha tenido la experiencia? Buenas tardes, doctor. Yo sí he tenido la oportunidad de entrar a salas donde, bueno, a una sala donde el paciente tenía que ser intubado. Sí, estábamos tratándolo como paciente sospechoso. Sin embargo, sí se utilizó todo el equipo de protección personal necesario y pues por lo menos eso le da cierto margen de seguridad a lo que estamos trabajando con los pacientes, ¿verdad? Claro, Pero lo único es que sí es un poco incómodo el hecho de estar con el traje, ¿verdad? Pero creo que vale la pena pasar un rato de incomodidad por la seguridad que le va a brindar a uno el equipo, ¿verdad? claro. Pues, utiliza caja para intubar. No lo entendí, doctor. Disculpe. Utiliza la caja de intubación. Ah, si utilizamos la caja. Fíjese, doctor, que fue un poco difícil. Realmente el que intubó fue mi especialista asignado a la sala, pero no se pudo utilizar porque el paciente era muy grande, no cabía en la caja y era vía aérea difícil. Uh-huh. Ah, sí, pues estoy sí, Encima de todo, con sí. video. Fue con video, sí. No sé, las pilas con la área difícil. Sí, entonces, perdón. No, continúa. Sí, fue vía área difícil y para disminuir el número de intentos y el manejo en sí de la vía aérea, pues el especialista decidió que lo iba a hacer el abordaje. Uh-huh. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir alguna experiencia que haya tenido directamente con un paciente COVID? Yo solo quisiera comentar, en el hospital de Pamplona hemos utilizado la caja de acrílica para intubaciones y en lo personal es bastante complicado, con lo que decía Manuel, que el equipo de protección personal es bastante incómodo al momento de uno ingresar a quirófano, siente que le falta el aire y es un calor insoportable. El hecho de que las luces de los quirófanos se reflejan en la careta, en, en la caja, entonces es bien complejo. Uno piensa que tal vez es como una intubación normal, ¿verdad? Con videolaringoscopía lo realizamos, pero sí fue bastante complicado. Entré a sala con mis especialistas, con mi jefe de servicio, y sí nos dimos que a pesar de que la paciente pues probablemente no era tan complicada, creo que con la experiencia que nosotros vayamos adquiriendo al momento de utilizarla más frecuentemente, pues se nos va a hacer un poco mejor, pero Claro. es complicado. Y sí, al menos a mí me costó un montón. Fue una paciente que tenía cefalea epigastralgia, tenía
plaquetas, no recuerdo en cuánto, pero sí, trombocitopenia, y por eso decidimos darle anestesia general y pues sí complicó bastante con esa caja. Claro, claro. Y pues sí, ahí sí es es el entrenamiento. A ustedes hay que probar con pacientes no COVID para poder acostumbrarse a la caja. Probablemente. Y ahora ya saben que tienen que apagar la lámpara de la cielítica antes de intubar. A veces eso le ayudará en la siguiente vez, ¿verdad? Sí, sí, ya lo aprendí. Cabal, así va aprendiendo. Fíjense ustedes que nosotros ahí en zona 6 ya estamos teniendo, pues sentimos nosotros que ya hay una recurrencia alta de pacientes, está saturado el área de COVID, ayer se complicó un paciente ahí, lo fuimos a intubar, como ustedes dicen, es difícil, uno entra con miedo, como que me voy a contagiar, me voy a contaminar, nadie sabe dirigir bien, eso es lo que sentimos nosotros ayer que nos tocó. Que hace falta mucha comunicación, que es algo que de veras es importante. Eso fue en la mañana, en la noche una cesárea con sospecha COVID y otra vez la falta de comunicación, creo que es sumamente algo que nos está quedando cortos, por lo menos en nuestra situación ahí local en zona 6, ¿verdad? Y pues ya hoy empezamos a tratar de ver de qué manera seguimos mejorando esto porque ya vamos sobre la marcha, ¿verdad? Entonces, se los comparto pues a fin de que también ustedes tengan sus precauciones, de que sean conscientes de esto. Una colega que trabaja en el Roosevelt me hizo un comentario interesante, ¿va? Ustedes son residentes y me dijo, es que fíjense que allá en el Roosevelt los residentes no querían utilizar el equipo de protección personal, así como que les daba igual y no sé, andaban con las mascarillas mal puestas y así como normalmente sucede a veces, ¿verdad? Hasta que dispusieron los especialistas de ahí del Roosevelt sancionarlos, dijeron, vamos a poner 0 en la mesa de turnos si no se ponen el equipo de protección adecuadamente. Entonces es paradójico, es contradictorio a veces esto que nos cuentan nuestros colegas de ahí que trabajan en el Roosevelt, pues que dice salud pública tiene un grave problema de deficiencia de insumos y ahora que los consiguen no los quieren utilizar. Entonces mi mensaje es para que ustedes, médicos jóvenes, pues también acaten las directrices de sus superiores para protección suya y la protección de todos. Recuérdense que uno de nosotros se contagie, va a contagiar a muchos más de nosotros mismos y entonces es oportuno en este momento cuidarnos entre todos, inclusive hasta nuestros colegas de otras especialidades, los que han tenido oportunidad de estar en seminarios de COVID en anestesia. Por ejemplo, hace un par de semanas estuvo hablando ahí de anestesia obstétrica y me hablaban que en Nueva York los obstetras son el grupo de más riesgo de contagiarse porque no están acostumbrados a quitarse el equipo. Creo que es el punto más difícil de todos, es el momento de quitarse el equipo y evitar contaminarse durante uno se está quitando el equipo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, pilas. Todos tenemos miedo, como les repito, es algo muy normal, ¿verdad? Así que a protegerse, a cuidarse en equipo, ¿verdad? En los grupos de turno, cuídense entre ustedes para evitar que se enfermen, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la parte de la charla. Gracias por sus comentarios. Estoy muy agradecido por las personas que comentaron. Gracias. Vamos a platicar un poco de camarografía. Cuando el día de ayer que les comentaba que yo estaba ahí en el área de COVID, bueno, utilizamos la caja y todos los insumos con los que contamos nosotros. Entonces, le intubamos, le conectamos ventilador y todo el asunto, y de repente el internista sacó su estetoscopio y se puso a auscultar, ¿verdad? Para ver si estaba, y decía, bueno, ya sacó su aparato, se lo puso en las orejas, y bueno, y si está contaminado, entonces, ¿qué va a pasar con él? O sea, yo me puse a pensar qué tan bueno es, o era o no era, tener el estetoscopio y utilizarlo, pues, en este tipo de casos. Entonces dije, bueno, aquí sería ideal un capnógrafo, o sea, aunque sea de aquellos convencionales, ¿verdad? Descartables tal vez, porque como a veces no
disponible, ¿verdad? Pues, pero pensaba que el camerógrafo en estos lugares podría ayudar mucho a evitar ese contacto directo con el paciente, pues que tuvo que tener el internista ahí de colocarse este aparato en contacto directo con el paciente, ¿no? Eso me llamó un poco a mí la atención, me preocupó, de hecho me preocupó. Entonces, se los comento, pues me quedó la duda ahí al respecto de qué tan conveniente sería. Yo sostengo que sí, sería muy oportuno tener equipo de camografía en estos lugares donde se están manejando estos pacientes. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Disculpen, vamos a ver. Perdón, ¿me pueden retroalimentar? ¿Ven mi presentación? No, todavía no. No, ¿No? pues no se logra ver. Ahorita sí. Ahora ya se mira. Ya se ve. Como 15 segundos así de retraso. Un poco de camografía del uso clínico. Yo sé que ustedes ya leyeron bastante al respecto, así que pues me gustaría que me apoyaran, que me estuvieran ahí con algunas cosas que puedo ir comentando en el transcurso de la charla, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué opinan de esta imagen? ¿Qué? ¿Siguen por ahí? Disculpe, doctor, ¿qué dijo? Es que hasta ahorita cambió la Y ahorita se acaba de diapositiva colocar y la no se imagen. logró escuchar. Oh, ¿y qué opinan de la imagen? Doctor Jimmy, ¿me escucha? Sí. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Al parecer su internet está un poquito lento, desfasado, porque incluso usted se ve borroso en algunos momentos y se le pierde la señal y las diapositivas pasan muy despacio. Tal vez si prueba a reconectar su internet para ver si mejora la calidad de la señal. Ok, muchas gracias por el dato. Ahorita vamos a revisar esto. Perfecto. Bueno, ¿ven un poquito mejor? Sí. Sí, está Sí, mucho doctor. mejor. Gracias. Ok, entonces ahí tenemos una imagen pues que me encontré un día navegando en el internet. Entonces ahí pues ejemplificamos lo que nosotros a veces pensamos. Obviamente esto es son de broma para nuestros colegas, ¿verdad? Obviamente, pero a veces es bien cierto que nosotros en sala de operaciones
tenemos la ventaja de poder utilizar esta tecnología, ¿verdad? Que es muy importante, tiene muchos usos, que ustedes sabrán, y pues que es importante que nosotros conozcamos lo más detalladamente posible, ¿de acuerdo? Obviamente esto pues con la práctica es que uno lo va aprendiendo de mejor manera. Obviamente siempre van a estar los libros, los sitios web y todas estas cuestiones que uno encuentra ahora para poder ir puliendo los conocimientos al respecto, ¿de acuerdo? Entonces acá es que nosotros vemos normalmente en sala de operaciones cuando estamos con el camnógrafo puesto, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la parte, los componentes de la curva de camnografía. Y acá pues lo tenemos un poquito más grande, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ver acá que pues este es el camnograma, ¿verdad? Y que tiene camnómetro también ahí, pues aparece normalmente a un lado, ¿verdad? Y todo esto pues es el monitoreo de la capnografía, ¿de acuerdo? Entonces acá tienen ustedes la descripción así sencilla de qué es lo que se ve en esta curva, ¿verdad? Cuáles son los componentes, qué fases de la respiración nosotros logramos ver en esta curva, ¿de acuerdo? Entonces acá pueden ver ustedes que existen las partes, ¿verdad? Los segmentos A, B, C, D, E, que ustedes deben de ir relacionándose con ellos para poder sacarle el valor diagnóstico que tiene esta herramienta. Quiero comentarles un caso clínico que tuvimos un día, ¿verdad? A ver qué opinan ustedes al respecto sobre esto. Yo sé que lo pueden leer, se los voy a leer así rápidamente. Un paciente masculino de 52 años que ingresó a sala para una colecistectomía por video. Sin ningún antecedente de importancia, ¿verdad? Este señor lo premedicamos con 5 miligramos de alprazolam y sus signos vitales de ingreso a quirófano los pueden ver ustedes aquí. El paciente estaba en estado consciente, en buen estado general al ingresar a la sala de operaciones. Sus laboratorios están acá como ustedes pueden ver, nada relevante. Le administramos una inducción estándar al paciente con coinducción, ¿verdad? Acá están las dosis que se administraron para un paciente de 60 kilos, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí más o menos cuánto utilizamos por kilo de peso. Se hace la laringoscopía directa encontrando un Cormac 3 que mejora 2 con manipulación laringe externa, ¿verdad? Se utiliza un tubo número 7 sin guía, se administraron 5 mililitros de aire y pues la prueba de camnógrafo fue positiva y se fija por auscultación en 21 centímetros. Pues hasta el momento todo bien. Antes de la incisión quirúrgica se administraron 50 microgramos de fentanil y pues proceden a iniciar la cirugía a los 10 minutos aproximadamente de haber colocado el tubo endotraqueal. El mantenimiento pues se planea pues balanceado obviamente, ¿verdad? Con sevoflurano 2.5-2.8% y su dosis según respuesta de fentanil y de atracuri. La ventilación, pues ventilación positiva intermitente, que es lo que este ventilador que teníamos en esta máquina de anestesia permitía, ¿verdad? Con un volumen tidal de 480, la frecuencia de 12, la relación IE 1-2 y con una presión máxima de 20 centímetros de agua. Luego de 5 minutos, el paciente empieza a subir el CO2, llegando a 65, ¿verdad? Ya con el gas intraabdominal y todo, ¿verdad? Entonces empezamos a nosotros a ver este aumento de la camnografía, que era pues interesante. Se revisa la cal, pues pensamos, bueno, tal vez la cal está agotada, no presenta signos de agotamiento, ¿verdad? Y las válvulas del circuito respiratorio funcionaban, pensando que tuviera pues algún problema, alguna de las válvulas y que por eso estuviera reinhalando CO2, ¿verdad? Entonces luego lo que procedemos a hacer es que pasamos a manual, ¿verdad? Empezamos a bolsear y con el bolseo se corrige el CO2, ¿verdad? Volvemos a hacer la prueba, vimos que funcionaba, que bajó el CO2 al valor que nosotros queríamos de 35, 40 y luego lo colocamos en la máquina de anestesia otra vez, lo pasamos a ventilador y se volvió a dar el mismo problema, empezó a elevarse el CO2 considerablemente, ¿verdad? Entonces lo decidimos pues regresar a manual y seguimos con las pensadas.
piensan ustedes de esto? Doctor, ¿y la paciente no tenía ninguna comorbilidad de base? No, sin antecedentes. Solo no sé si mencionó el peso, no sé si lo escuché. Tal vez lo que se me ocurre es que tal vez el volumen tidal estaba algo bajo para el peso del paciente. Muy bien, muy buen punto. 60 kilos. Ok, no. Más que habrá pasado en este caso. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que también es que la modalidad IPPB, que es ventilación por presión positiva intermitente, es una modalidad controlada por volumen. Entonces, posiblemente durante la inducción pudo haber estado bien, pero una vez insuflada la cámara abdominal y que aumentara ya esa presión o pusiera mayor resistencia para tirar el volumen controlado que teníamos. Entonces, posiblemente el volumen tidal que está entregando mi ventilador tal vez es menor ahora que ya tengo insuflación. Ajá. Pudo haberse mejorado con presión control. ¿Qué opinan los demás al respecto? Lo pasamos a la presión. Doctor, pienso que también otra cosa que habría que considerar que me pasó en una ocasión es ver si el ventilador tiene la capacidad como para administrar el volumen que está programado a. Algunos ventiladores que son algo antiguos, me ha pasado de que se programan a cierto y no dan el volumen que se está programado para dar. Sí, es un ventilador algo viejito. Y puede ser, muy bien, es una muy buena opción que no estemos entregando volumen tidal adecuado, podría ser. La verdad es que no hay una monitoría pues de volumen, ¿verdad? O sea, los ventiladores modernos ya traen eso, podemos ver el volumen exhalado, pero los que normalmente tenemos no se puede. Asumimos que está bien, que no hay ningún problema y que el volumen que se está entregando pues es el que nosotros programamos de 480, ¿no? Pero muy bien, muy buenas opciones para buscarle el problema a esta situación. ¿Qué otras cosas se les ocurren? Buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿Se intentó modificar la frecuencia respiratoria del paciente con respecto a lo que estaba dando en el ventilador y la frecuencia que daban cuando el paciente está siendo ventilado manual? ¿Podría ser otra opción la modificación de la frecuencia respiratoria? Exactamente, muy bien. Se modificó, se aumentó a 16 para ver si con eso se lograba disminuir un poco el CO2, pero no disminuía. Fíjese, tenía la tendencia a ir subiendo y subiendo y subiendo. Sí. Y otra situación, como decía Sebastián, que también... Sí, otra situación también, como el último caso, si se podría ver también que podría hacer es ver cómo está la cal, ¿verdad? Si se había cambiado la cal, que nos pasó en una ocasión. Sí, suele pasar, sí. A veces no hay cal. Fíjese que sí, se revisó la cal. Fue lo primerito, así como que, bueno, lo primero que uno dice, ahí sí que cuando uno está haciendo esta cuestión de toma de decisiones, dice uno, bueno, lo más sencillo, ¿verdad? Con revisamos rápidamente que pensamos lo más obvio es que la cal esté agotada y que esté dando problemas por eso. Revisamos la cal y no estaba agotada, ¿verdad? No había signos de agotamiento.
¿Qué más se les ocurre? Que por alguna razón la paciente esté obstruida, o sea, tenga algún proceso obstructivo de que no puede, que está reteniendo CO2, que no lo puede exhalar. Hay obstructivo de las vías aéreas, dijo. Sí, doctor, así como se escuchaba pulmonarmente o si había alguna obstrucción para pensar que tuviera, o sea, había resistencia en la bolsa para pensar que Sebastián pudiera estar obstruido, que fuera un espacio. Eso, excelente. No, no había resistencia, no se escultaron ruidos anormales en los campos pulmonares. Excelente, excelente. Eso había que hacer también, muy bien. Doctor, una pregunta. ¿El CO2 aumentó antes de que iniciaran el procedimiento? Fue cuando se puso en ventilación mecánica, fíjate. O sea que todavía no habían insuflado la cavidad abdominal. Casi que fue despuesito de que nosotros pusimos el ventilador mecánico, pues normalmente uno tiende a arreglar su mesa y a preparar otras cuestiones y de repente en una volteada que uno da, empezamos a ver la alarma del camarógrafo que ya se estaba subiendo, ¿verdad? Antes de que se empezara, cabal estaban poniendo los puertos, ¿verdad? Entonces empezó a subirse por ahí, cuando ya administraron el gas, pues se fue subiendo, pues fue más evidente, ¿verdad? Fue más rápido. Doctor, tal vez yo estaba teniendo problemas con el internet y se corta un poco, pero logré escuchar un poco de lo que nos habló Ana Lucía. Recuerdo haber leído en el artículo de UpToDate que revisamos que mencionaban la experiencia personal de uno de los autores, que decía que tenía un paciente que le pareció algo similar, sin embargo, él al colocar una sonda nasogástrica para descomprimir la cavidad, pues descomprimir en el estómago, ¿verdad? Con eso lograron mejorar el nivel de LETCO. Entonces se me ocurre en este paciente, pues, como logré escuchar que estaba colocándole los puertos y todo, ¿no? Asumo que aumentaron la presión intraabdominal al momento de insuflar la cavidad y con eso empezó a marcar la alarma del ventilador, si no escucha mal, ¿verdad? Entonces podríamos pensar en descomprimir estómago, ¿verdad? Igual colocando una cánula, habría que ver también el nivel de relajación neuromuscular que tenemos del paciente y también ver a qué nivel tienen la presión del CO2. Es lo que se me ocurre. Excelentes observaciones. Tenía la presión más o menos de 12, tenía la presión. Se le pidió que por favor la bajaron a 10. Con eso pues estaban ellos que no miraban bien, que ya, pero con eso lo lograron. Podían ellos y bueno, le bajaron un poquito. El asunto es de que el problema se daba precisamente cuando se ponía en ventilación mecánica, cuando lo cambiábamos a la bolsa, a modo manual, entonces ahí no había problema, bajaba rápidamente la curva y pues ya se normalizaba. La verdad es que no se me había ocurrido, o sea, no había al respecto de lo que menciona usted de descomprimir la cavidad gástrica, ¿verdad? Pero muy buen tip, gracias por compartirlo. Lo vamos a buscar y a poner en práctica. ¿Alguien más quiere opinar algo al respecto? Algo que podríamos modificar. Les voy a mostrar acá cómo teníamos los valores de ventilación.
Lo que sí se puede hacer, doctor, es aumentar mi objetivo de presión máxima, que solo lo tengo a 20 centímetros de agua, que quizá antes de haber empezado a insuflar con gas intraabdominal, pues tal vez estaba bien el objetivo, pero una vez que ya tengo esa presión, pudiera pues aumentar la presión máxima, siempre pues tolerando mis parámetros de ventilación pulmonar, ¿verdad? Excelente, muy bien. ¿Nos podría contar un poquito más por qué piensa usted que ahí está el problema? ¿Perdón? ¿Nos podría contar por qué piensa usted que ahí está el problema? Porque como mencionaba que es una ventilación por volumen, pues yo lo que voy a comandar en este momento es el volumen tidal que yo quiero para el paciente. Sin embargo, la máquina lo va a hacer a expensas de la presión que necesite para meter ese volumen. Pero también puedo colocar el otro parámetro que es mi presión máxima. Entonces, aunque la máquina tenga que subir a los 20 centímetros de agua para meter el volumen tidal que yo quiero, si tiene una resistencia mayor en la pared abdominal, pues con ese límite tan bajo, aunque yo le haya puesto un volumen tidal de 480, quizá no lo pueda estar dando. Buen comentario. Excelente, usted ha dado en el clavo perfectamente. Pues lo que nosotros nos dimos cuenta, pues cabal fue esta la resolución del problema, ¿verdad? Entonces, el ventilador estaba programado con el volumen tidal. Por defecto, él normalmente, cuando se enciende, pone la presión máxima de 20 centímetros de agua, como dice la doctora. Pues probablemente ya cuando estaba insuflada la cavidad abdominal ya no era suficiente para poder administrar los 480 que nosotros habíamos seleccionado inicialmente. ¿Qué sucedía? Pues tal vez llegaba a 300 y en 300 de volumen llegaba a los 20 centímetros de agua y automáticamente se detenía la insuflación, ¿verdad? Entonces esto hacía que el volumen tidal que estábamos administrando no fuera correcto. Yo creo que, disculpe que no sé su nombre, no puedo ver quién fue la que me habló, pero creo que usted fue la que hizo los dos comentarios de la ventilación mecánica al inicio, pues ya ahorita que ya no lo detallé un poco más, ya nos hizo más. Gracias por su comentario, usted ha dado perfectamente en el objetivo. Los otros comentarios pues iban muy bien encaminados a qué es lo que nosotros tenemos que ir revisando en nuestro día a día, ¿verdad? En nuestro quehacer cuando tenemos un problema con la canografía, las cosas que tenemos que revisar. Ustedes las expusieron muy bien y pues ahorita pues llegamos pues concluimos que pues el problema fue ¿verdad? No nos dimos cuenta de la presión máxima. Normalmente, obviamente ustedes ya conocen que en los protocolos de ventilación o de anestesia general pues se utiliza ventilación protectora pulmonar, entonces yo sé que tenemos muchas deficiencias a veces y no tenemos ventiladores con los cuales podemos nosotros seleccionar la presión meseta o por lo menos ni siquiera monitorizarla, entonces nos basamos principalmente en la presión máxima, ¿verdad? La mayoría de libros concuerdan, o por lo menos de artículos recientes de eso, concuerdan que son 30 centímetros de agua lo considerado como seguro para los pacientes, entonces pues nosotros deberíamos habernos dado cuenta al inicio de la ventilación mecánica, al inicio de la anestesia, que la presión máxima estuviera en 30 centímetros para evitar este problema que tuvimos, que nos puso a correr, nos puso a sudar un poco ahí a ver qué estaba sucediendo, ¿verdad? Piensa uno un montón de cosas. Afortunadamente, siempre uno debe empezar por lo más sencillo, ¿verdad? Entonces, en este caso fue revisar los parámetros ventilatorios y vimos en el blanco, bueno, sí, la presión máxima está muy baja y pues está sucediendo lo que la compañera explicó muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue lo que sucedió en este caso. Interesante que tuvimos un día, pues ya nos tocó que modificar los parámetros, ¿verdad? Y entonces realizamos maneras de reclutamiento alveolar como las medidas de protección pulmonar lo mandan, ¿verdad? Entonces ya con esto, pues la paciente no tuvo ninguna complicación, terminaron la cirugía, logramos despertar a la paciente y extubarla sin ningún problema y no hubo ningún evento adverso, afortunadamente en este caso.
bueno, sí nos dejó una gran lección, que tenemos que ser muy cuidadosos con la verificación de nuestro equipo, siempre antes de iniciar una anestesia, ¿verdad? Verificar estos pequeños detalles que hacen la diferencia, ¿de acuerdo? Uno en el estrés se olvida de este tipo de cuestiones para cuando uno ya tiene el problema encima, ¿verdad? Entonces siempre es muy importante revisarlos. Bueno, lo que sucedió con este caso, ¿verdad? Fue que se iba aumentando progresivamente el camnógrafo, ¿verdad? Sin aumentar la línea basal. Entonces, más o menos la curva era como esta, en la cual se iba reteniendo CO2, ¿verdad? Entonces, a diferencia de esta, pues si hubiéramos visto una curva parecida a esta, pues rápidamente nosotros pensamos en que tal vez la cal está agotada, que es lo más frecuente, ¿verdad? Muchas veces la cal está tan agotada que ya ni cambia de color, ¿verdad? Entonces siempre hay que estar muy seguro de eso y pues buscar los mecanismos para asegurarnos de que sí la cal está cambiada recientemente, ¿de acuerdo? Cosas importantes que tenemos que decir de la camnografía, que ya es parte de su vida diaria, pues en esta anestesiología clínica de Morgan, se menciona que la determinación del dióxido de carbono para confirmar la adecuada ventilación es mandatoria en todos los procedimientos anestésicos, pero particularmente en la anestesia general, ¿verdad? Pues y cuando hablamos de esto, pues es importante poner nuestra atención en las sedaciones. Las sedaciones, pues porque uno piensa que es una pues, anestesia light, así como que relajada, solo de poner todo por frente, algo así como mascarillazo que dicen los cirujanos, ¿verdad? Tendemos a ser un poco descuidados con esto. Yo he visto casos en el hospital, en el San de Dios, donde han habido problemas porque están sedaciones y tal vez el residente todavía no tiene el dominio. Yo siempre he pensado que las sedaciones es ahí donde se mide la anestesia, porque uno tiene que ser muy cuidadoso en la titulación de los medicamentos para que el paciente no sienta, pero que tampoco se deprima mucho. Eso cuesta mucho. En cambio, en la anestesia general, pues uno pasa unas dosis casi que preestablecidas de medicamentos. Uno espera que haya apnea y con esa apnea, pues uno ya realiza la intubación endotraqueal y luego pues ya hace uno es más cuidadoso, ya sabe uno qué cosas de pasos de seguridad debe de dar. En cambio, en la sedación, pues tiende uno a ser pues obviamente por los requerimientos del procedimiento que se va a realizar, ¿verdad? Nosotros no le queremos administrar ni mucho ni poco, ¿verdad? Entonces es complicado esto, esa titulación a veces es difícil de dominar desde el inicio de la residencia, entonces mucho cuidado con esto, ¿verdad? La sedación, y es en esos lugares donde es todavía más útil la capnografía. Entonces, yo siempre recuerdo un caso que me tocó quedar aquí en el hospital donde vimos un legrado y estábamos probando las cánulas que les mencionó Martín al inicio, ¿verdad? Y muy bonito pues la sedación así tan segura porque sedamos a la paciente para un legrado, le puse camnógrafo y yo tranquilo viendo que la paciente estaba respirando bien sin ningún problema, ¿verdad? Entonces yo estaba mucho más seguro, la paciente estaba más segura, entonces creo que eso nos ayuda a todos. En este otro libro muy interesante que se llama Entendiendo la anestesia de los hermanos Dorsch, se habla de que analizar el dióxido de carbono el metabolismo, la circulación, la ventilación y puede detectar problemas relacionados con el equipo y el paciente que otros monitores fallan o que detectan muy lentamente. Cuando hablamos de eso, pues obviamente aquí está comparándolo contra el saturador de oxígeno, ¿verdad? Contra la presión de la vía aérea probablemente también, ¿verdad? Y pues contra el estetoscopio. Muchas veces uno se pierde y con el ojo clínico a veces está cansado con el posturno, entonces ese ojo clínico a veces no es tan efectivo. Entonces creo que es muy importante lo que nos mencionan los hermanos Dorsch al respecto, ¿verdad? Que acá nos da una vista de todo lo que podemos hacer con el camnógrafo, todo lo que nos permite evaluar en tiempo real, ¿verdad? Ahí en el quirófano. También es importante, también de los hermanos Dorsch, esto que mencionan, que dicen que el análisis de las demandas en Estados Unidos ha encontrado que el uso de camnografía y de saturación de oxígeno pudo potencialmente prevenir 93% de los percances anestésicos evitables. De todas las demandas, si hubieran tenido, de todas estas demandas que ellos mencionan acá, hubieran tenido el camnógrafo y el saturador,
pues 93% de los casos no hubieran llegado a las demandas pues a las que llegaron, ¿verdad? Esto es importante también en el ámbito legal, ¿verdad? La lista de chequeo que se utiliza en el instituto, pues también menciona ahí posee camnógrafo, y entonces a veces la lista de chequeo no se realiza muy bien, a veces las ponen lo que ya no, creo que a veces funciona el teléfono descompuesto, es algo importante que tenemos que vigilar nosotros los anestesiólogos como líderes del quirófano que somos. Un interesante estudio que siempre me ha gustado revisar, cuando lo encontré por primera vez me sorprendió mucho lo que los ingleses hacen al respecto para mejorar la práctica anestésica, ¿verdad? En su campo y pues después a nivel mundial. Esta auditoría que ellos realizaron sobre la práctica anestésica allá en el Reino Unido, pues tiene una vastedad de hallazgos ustedes. Por acá vamos a platicar específicamente de lo que ellos consideraron importante sobre la capnografía. Entonces ellos resaltan estas conclusiones. Bueno, los errores en la interpretación del capnógrafo retrasaron el diagnóstico de intubación esofágica. Entonces ellos mencionaban ahí que mucha gente, pues aquí también hablaban de medicina de emergencias, ¿verdad? Ellos también estaban relacionados de alguna manera en las áreas fuera de quirófano, que es algo muy importante muchas veces para nosotros que nos llaman a lugares alejados del quirófano, ¿verdad? A ese territorio hostil que a muchos de nosotros no nos gusta porque obviamente tenemos más chance de cometer errores ahí. Entonces hablaban de que habían errores de interpretación, que se debería de promover el uso en salas de reanimación en pacientes de alto riesgo, o sea, tenerlos en las salas de emergencia, en las salas de choque, tener un capnógrafo para poder utilizarlo con los pacientes que llegan ahí, ¿verdad? También mencionaban que no utilizar el capnógrafo en las unidades de cuidados intensivos podía llevar a muertes potencialmente evitables. Es poco el uso en las unidades de cuidados intensivos. Yo sé que esto va cambiando. Los intensivistas cada vez más están más interesados en un monitoreo de mejor calidad en sus salas, ¿verdad? Y pues el capnógrafo es una herramienta muy útil ahí, ¿verdad? Yo sé que poco a poco va cobrando auge en las unidades de cuidados intensivos el capnógrafo. Se debe promover su uso rutinario en las salas de emergencias, como les mencioné. No sé si alguno de ustedes ha ido a ayudar a una sala de emergencias. Normalmente es una catástrofe. El monitoreo es lo menos último en lo que se piensa, ¿verdad? Y no digamos en un capnógrafo, pero sería muy útil para evitar intubaciones esofágicas o intubaciones fallidas, ¿verdad? Y también mencionan acá que debería utilizarse continuamente en la realización de traqueostomías, pues porque también tienen un chance de fallar, ¿verdad? Entonces también se debería utilizar para que sean lo más seguras posibles estos procedimientos. Y obviamente pues promover el entrenamiento en su uso. Obviamente, a nosotros los anestesiólogos quizás nos parece fácil de ver, ¿verdad? En mi caso, que he tenido la experiencia de ver residentes, de estar con residentes de emergencia, cuando ya los paso yo a que vayan a ver nuestro santuario de trabajo y que conozcan ahí cómo es el arte divino. Entonces ellos se quedan muy sorprendidos sobre los usos del capnógrafo. Pues obviamente también les llama mucho la atención el VIS, ¿verdad? Además de los otros monitores que nosotros tenemos, ellos se quedan así extasiados de ver ahí cómo nosotros tenemos casi que ojos para todos los parámetros que el paciente tiene y que debemos de vigilar nosotros ahí en nuestro quirófano, ¿de acuerdo? Entonces es importante promover el entrenamiento en el uso del capnógrafo, porque no es solo de ponerlo y, bueno, si hay una curva, ¿verdad? Hay cosas técnicas que uno tiene que ir sabiendo, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado desde el inicio, ¿verdad? Los usos del capnógrafo, que ustedes ya lo tienen bien claro, el control de intubación orotraqueal, que es lo que habitualmente nosotros hacemos, ¿verdad? Que debería usarse en todas las áreas donde se maneje paciente crítico que vaya a requerir intubación, ¿verdad? Pues obviamente también para control de terapia respiratoria, control y progreso y pronóstico de la reanimación cardiopulmonar. Ya saben ustedes que pues, se menciona ya en las guías de reanimación el uso del capnógrafo, el uso temprano del capnógrafo como valor pronóstico para ver que sí estamos realizando bien las maniobras de reanimación, ¿verdad? También sirve para monitorización y diagnóstica y terapéutica en el asma y la hipocrea agudizada, que fue algo que ustedes mencionaron también, pues vigilar si el paciente tiene una obstrucción, pues nosotros podemos verlo a través de la capnografía, pues podría haber un aumento en el valor progresivo del valor del capnógrafo, ¿verdad?
y podrían ver una curva característica. Entonces, eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Me alegra mucho que lo hayan mencionado. Y monitorización de alteraciones del patrón respiratorio. Pues eso obviamente aquí lo necesitamos en el caso de sedaciones, a un paciente que estamos vigilando quizás con presión, con terapia ventilatoria no invasiva, ¿verdad? Pues sería muy útil ponerlo en canógrafo para ver si en algún momento el paciente empieza a deteriorarse y nosotros poder de manera temprana asistirlo. Aquí tenemos pues las cosas que se deberían de leer del canógrafo, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos un poco más complicado, el dibujo no es tan bonito, pero nos indica pues las fases que nosotros tenemos que revisar, que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y pues al igual que como haciendo la analogía del EKG, estas son las cuestiones que tenemos que leer, ¿verdad? La altura, la frecuencia, el ritmo, la línea basal y la forma. Yo sé que ustedes han leído artículos al respecto, donde saben muy bien cómo poder interpretar estos en base a estas características de la curva de camnógrafo, ¿verdad? Ya saben ustedes que la altura depende del CO2 final, ¿verdad? La frecuencia, pues depende de la respiración y la línea la basal normalmente debe ser 0, ¿verdad? Eso significaría que el paciente no está reabsorbiendo dióxido de carbono, como ustedes saben que la cal no está agotada, en nuestro caso particular de anestesia, ¿verdad? La forma también es una cosa importante que tenemos que leer, ¿verdad? Aquí están las fases que cuenta el canógrafo, ustedes pueden ver acá, ¿verdad? La fase 1, que es esta, que sería esta, ¿verdad? Aquí la fase 1 va de la E hacia la A, ¿verdad? Que debe ser de valor 0, es la fase final de la inspiración. Y luego sigue la fase 2, la elevación rápida que tiene forma de S, ¿verdad? De la B a la C. La que pues se menciona que es la transición del gas del espacio muerto al gas alveolar, ¿verdad? Entonces, donde va pues fluyendo eso, el flujo del gas, ¿verdad? Ahí a nivel del árbol bronquial y alveolar. La fase 3, pues la fase de meseta, ¿verdad? El gas alveolar, que debe ser más o menos casi horizontal, dice acá. Y D es el punto de medición de ETCO2. Entonces el ETCO2 es esta parte, es el punto D, el CO2 es al final de la expiración, como ustedes lo saben. La fase 4, pues es la fase de caída de la D a la E, la fase inicial de la inspiración, ¿verdad? Donde rápidamente cae a 0. Y también tenemos dos ángulos, el ángulo alfa, que lo pueden ver acá, y el ángulo beta. Estos son más o menos los valores aproximados que deberían de tener. Obviamente esto es difícil de medir ahí en una sala de operaciones con un canógrafo en uso. Es importante este cuadrito en el sentido de que acá nos da de manera rápida un vistazo de las cosas que nosotros podríamos tener en nuestra cabecita para el momento de que nos machuquen, ¿verdad? Por ejemplo, les pueden preguntar, dígame 10 causas de ETCO2 aumentada, y pues ahí tiene usted de dónde agarrarlo. Dígame 10 causas de ETCO2 disminuida, y ahí hay otro listadito ahí para que ustedes puedan revisarlo tranquilamente, ¿de acuerdo? Son las cosas que se pueden diagnosticar con la curva, que es muy versátil, muy útil, ¿verdad? Deberíamos de promover el uso en todas las salas de operaciones, ¿verdad? También pues nos ayuda a ver factores técnicos o fallas de la máquina de anestesia y errores técnicos también, pues obviamente que tienen que ver con desconexiones del circuito, fugas o mal funcionamiento del ventilador. Y acá tenemos pues algunas de las curvas que normalmente se ven, ¿de acuerdo? Y bueno, muchas gracias por su atención. Pues acá tenemos a Michael Jackson. ¿Alguien sabe qué le pasó a Michael Jackson? ¿Por qué se murió? Tuvo una depresión respiratoria por una combinación de benzodiazepinas y propofol, hasta donde sabía. Excelente, muy bien, así es. Hay un documental muy interesante al respecto de Michael Jackson, cómo fue que se murió y que un cardiólogo fue el que estaba administrando, jugando a ser anestesiólogo y poniéndole un cóctel de medicamentos ahí, pues empezó a utilizar propofol y el cuate violó mucho de las normas de atención de anestesia que son internacionales, ¿verdad? Los invito a que lo busquen en la web, ahorita que tal vez tienen un poco de tiempo ahí, el documental Muertes en Hollywood se llama La muerte de Michael Jackson, van a ver ustedes en 15 minutos algo muy interesante al respecto de
de esto y pues por qué es que tenemos que tener el respeto que le merecemos nosotros a la anestesia, ¿verdad? Yo pienso que si hubiera habido un capnógrafo y el doctor Murray hubiera estado entrenado en el uso del capnógrafo, Michael Jackson seguiría vivo. Sí, se le deprimió y no se dio cuenta, o sea, no tenía el cómo, no pudo ver eso, ¿verdad? Para nosotros es algo tan obvio, pues para los médicos no anestesiólogos no suele serlo. Esto es una cuestión del entrenamiento que uno recibe, ¿verdad? Entonces es un punto que a mí me parece importante resaltar. El entrenamiento es vital, es lo que nos hace a nosotros tan seguros como especialidad, ¿de acuerdo? También dentro de alguna experiencia que yo he tenido al respecto con esto y que una vez ve curvas anómalas, ve curvas raras, y bueno, ¿y qué le habrá pasado a este paciente? De repente yo un día vi una curva como esta que menciona acá, obstrucción del tubo endotraqueal, parecía en el sentido que a veces se subía y se cortaba rápido, pero el paciente con una relajación neuromuscular adecuada, porque pues acaba de administrar la dosis de refuerzo, el paciente, perdón, acabábamos de dar la dosis de inducción, pero la curva se miraba mal. Y entonces empezamos a revisar alternativos de circuitos, algo, hay una fuga, no nos avisaba nada el sistema de monitoreo porque no nos alertaba de mucho, pero entre todas las cosas que nos pusimos a revisar, nos dimos cuenta que el problema era que el balón del tubo se había vaciado, o sea, lo inflamos al momento de la intubación como rutinariamente lo hacemos, pero durante el transcurso de los minutos que estuvimos ahí ajustando las cosas, se desinfló y empezó a ver una curva así extraña, así mero bizarra, dijo, mero rara. No entendíamos qué había sucedido, pues el paciente no está respirando, ya estaba en ventilación mecánica, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué estaba dando esa curva tan rara? Entonces, en nuestra revisión encontramos que el balón ¿cómo se llama? El balón del tubo se vació y entonces estaba dando esta anomalía, a pesar de que no avisaba fuga de pérdida de presión, alguna cosa así, no avisaba el monitor, ¿verdad? Pero sí, le dejo el dato ahí. Lastimosamente no tuvimos tiempo de grabar la curva para que nos quedara ahí para la escuela, pero pues ya se los comentó a ustedes, si de repente algún día tienen algún problema con alguna curva así extraña, pues revisen el balón del tubo, ¿verdad? Entonces, eso pues a mí me ayudó para las siguientes veces. Ya tengo otra opción diagnóstica ahí para poder ver, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio ya para terminar, para que se despierten. Entonces, acá nuestros amigos de Medtronic, aquí Martín nos compartió un link interesante para poder ver unos tracitos aquí, puro EKG, pura clínica de cardiología, solo que esta es clínica de cardiografía. Entonces acá vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿verdad? Yo les pido su ayuda, ¿verdad? O sea, que sea voluntario y que participen, no vale puntos, no tengan pena, vamos a hablar con las doctoras ahí, para que no les pongan puntos a todo esto. Aquí tenemos este caso, ¿verdad? Si alguien lo quiere resolver, por favor, si alguien nos quiere ayudar a leer y, pues sugerir alguna de las respuestas que están abajo, me dice cuál y yo pues aquí le apacho. Se está trabando un poco la pantalla, pero podría comentar del paciente masculino de 32 años. La curva de capnografía muestra que al momento de la inhalación, la curva no desciende totalmente al valor 0. Por tanto, podría ser una curva que está reinhalando CO2. Sería la opción número 1. Perfecto. Vamos a ver. Excelente. Muy bien, doctora. Siguiente caso.
esa sería la opción de apnea. Apnea. Muy bien, vamos a probar. Correcto, la paciente hizo depresión respiratoria. Estaba en la RECU y ahí nadie la vigiló y de repente tuvo recirculación de relajantes musculares, que le dicen, entonces la paciente hizo apnea. Bueno, es que tenían camnógrafo, entonces vieron rápidamente ahí el problema y la asistieron. Siguiente. Esta habla de un niño normal, sano, que se queja de falta de aire, ¿verdad? Durante la clase de gimnasia. Y yo diría que podría ser caso de asma, probablemente. La última Asma, opción. muy correcto, muy bien. Vean ustedes la curva que se dibuja ahí, bien característica, ¿va? No hay ángulo alfa, ¿verdad? Entonces aquí es importante tener, para eso sirve lo de los ángulos, ¿verdad? La utilidad clínica que puede tener esto, ¿verdad? Muy bien, felicitaciones, excelente. Ahora vamos a ir a otro lado, dice acá vamos a ir a cuidado crítico. Usted va a hacer su rotación en cuidado crítico y saben que en anestesia nosotros utilizamos canógrafo, entonces el intensivista que está de turno nos dice, mire, nos trajeron este aparato de Medtronic y ahí lo pusimos en este paciente y mire qué tiene. Ese podría ser un caso de hiperventilación. Claro, muy bien, vamos a ver, excelente. Muchas gracias por su participación, lo están haciendo muy bien. Y vamos a ver este otro casito. Eso sería una obstrucción parcial. Ujú, muy bien. Excelente. Excelente, muy bien. ¿Y este otro? No. Eso es una gráfica de hipocapnia, ¿no? Excelente. Muy bien, seguimos con otro. Por tu pelo. Ese podría ser un paciente con obstrucción bronquial, asma o EPOC. Muy bien, igual la curva es parecida, ¿verdad? Excelente.
Entonces no. Normal. Normal. Excelente. Y este casito. Un retorno a la circulación espontánea. Eso, mero, muy bien. Vieron ustedes ahí como las maniobras estaban haciendo bien dadas, ¿verdad? Y este. Es otra curva con reinhalación de CO2. Muy bien, exactamente. Aquí estamos reinhalando CO2. Característico el aumento de que no ya no es cero, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ustedes tienen 10 de 10, miren. Excelente. Lo han hecho muy bien. Bueno, esto es lo que tenía para ustedes el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o un comentario. Preferiría un comentario y no una duda. Bueno, si no hay ninguna pregunta o comentario, mejor dicho. Doctor, Sí. yo solo le quería dar las gracias de parte de todos los residentes del instituto. Agradecemos que aparte de su tiempo para nosotros y el entusiasmo que le dio a la plática y lo didáctico que fue, incluyendo los casos clínicos y sus experiencias personales. Muchas gracias por tus comentarios. Estoy para servirles, para cualquier invitación que tengan, ya saben, ahí estoy. Saben dónde buscarme. No, mejor contactarme porque no. Mejor buscarnos no, todavía no. Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Saludos a todos, un abrazo fraterno, cuídense bastante. Hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Muchas gracias por todo. Dejo la palabra a los organizadores, gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su conferencia, siempre tan brillante, tan clara, tan didáctica. Le agradecemos muchísimo. No sé si alguien más tiene algún comentario que agregar. Y si no, pues les agradecemos a todos su participación. Ustedes ya saben que este es su espacio y esperamos vernos pronto nuevamente, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos también a usted. Gracias. Adiós, feliz tarde. Bueno, feliz tarde, adiós. Feliz tarde.